Capacidad. Sobre la capacidad empezaremos a hablar que en 1982 se entregaban un total de 152 cisternas y transportes combinados. Una capacidad promedio de 420.000 toneladas de peso muerto, y los precios orientativos venían dados por los barcos nuevos. Los tiempos de entrega para hacer barcos nuevos pues quedaban entre 2 y 5 años, dependiendo del equilibrio de oferta y demanda que existiese, ¿no? Para hacer barcos pues había un mercado spot de barcos para servicios petroleros que estaba en auge, por lo tanto los armadores, que son los que hacen barcos, pues estaban viendo beneficiados, ¿no? Había varios incentivos dados por los gobiernos. Recordemos que la industria naval es una industria que genera mucho empleo, que además consume mucho acero y que tiene muchas regulaciones, por lo tanto es un mercado muy grande, además maneja muchísimo dinero, ¿no? Los armadores noruegos, quienes formaban parte fundamental de esta industria, se les permitía amortizar hasta un 25% del coste de un buque nuevo en el año si firmaban un contrato de construcción. Como dato interesante, la entrega puede realizarse 2 o 5 años más tarde. La armadora tenía que pagar tan solo un plazo inicial del 5% del coste del contrato. Había 211 buques cisterna en 1982 que se habían encargado, o sea, se añadían 9.9 millones de toneladas métricas de peso muerto para traslado. Diferentes incentivos ocurren por los gobiernos para que los armadores hagan estos barcos, ¿no? Después, transportes combinados agregaban 2 millones de toneladas métricas al mercado mundial del petróleo. El 61% de los pedidos en tonelaje correspondía a barcos de menos de 80.000 toneladas métricas de peso muerto. Creo que estos son datos que pueden llevar más allá la capacidad que había en el mercado para trasladar mercancías, ¿no? También tenían la posibilidad de comprar barcos usados, los armadores, lograr repararlos y ponerlos en el mercado. Las entregas de las cisternas pues se podían ser alteradas en 3 formas, que es interesante este apartado: deslizamiento, conversión en otro contrato o en un tipo distinto de buque, o cancelación. Fácil. Deslizamiento eran retrasos provocados por el astillero a la entrega del barco nuevo. La conversión había sido cisternas que convertías a transportes sólidos, ¿no? Y cancelación directa pues trae consecuencias de una sanción económica del 20 al 40%. Hay unos datos aquí bien importantes sobre cómo se aprovechaba el fuel por el tema del avance lento, los que le comentaba de la inercia de un barco navegando. Los cisternas también pueden usarse como depósitos de almacenaje flotantes, dependiendo de los costes, cosas muy interesantes. Consiguen ingresos alrededor de $300.000 al mes por ese tipo de cosas. La práctica alcanzó un máximo en 1981. Se emplearon 36 millones de toneladas de peso muerto como almacén, incluyendo 30 supercargueros del gobierno japonés. En el 82 se han operado casi 13 millones de toneladas de peso muerto como almacén. Alrededor de $1 millón podía costar preparar un VLCC, que sería ser un supercarguero para ser amarrado, unos $100.000 para hacer adicionales en gastos fijos, amarrados uno detrás de otro para llevar economías de escala como si fuesen depósitos flotantes. En enero del 83, como dato curioso, había amarrado un tonelaje récord de cisternas con un total de 56.400.000 toneladas de peso muerto, que es bastante, ¿no? Incluso, pues, como otro dato, finalmente los barcos cisternas se podían convertir también en plataformas petroleras. Los buques cisternas, al final de su vida útil, que era alrededor de, creo que eran 20 años, habíamos mencionado, se convertían en chatarra, y dependiendo de la cantidad de chatarra o que existiese en el mercado, barcos que dejaban de ser útiles, pues iban al desguazadero, y el desguazadero tenía que eran los desguazaderos o astilleros que se encargaban de eliminar estos barcos, pues tenían capacidades y fuerte poder de mercado para el precio de la chatarra o el acero que después convertían de estos barcos para reutilizar, ¿no? Final de los desguazadores hay algo importante con ellos, que es en Taiwán, que eran los compradores dominantes, formaban un cártel que forzó la baja de los precios de la compra de los buques para desguace. Y a mediados del 83 los precios de la chatarra se recuperaron aproximadamente en $125 cuando ellos hicieron este cárcel. Construcción de buques en próxima entrega.